Buen día o buena tarde, buena noche si nos están escuchando. Esta es la clase 24 de NOC. Como vamos así grabando, pues es un poco más corta. Saludos a todos los diferentes en este momento, los que nos lean, los que nos escuchen, los que nos vean, bienvenidos. Como saben, estas clases estarán siendo grabadas y subidas al YouTube por 4 semanas. No estaremos en vivo para que tengan tranquilidad de estar con sus familias y actividades. Hoy continuamos con Enoch en dos asuntos que dejamos la semana pasada. Capítulo 35 del libro, algo pendiente, y la otra lectura un poco más pesadita que iremos tocando despacio. Una pregunta obligada en este momento, comenzando, es: ¿alguna vez han leído un diario personal eh, por pura casualidad de otra persona? No sé, a veces creo que eso es muy privado, pero el detalle porque se los planteo es porque hay libros donde se cuenta, donde alguien decide sacar sus memorias como una especie de libro y contarlo. Yo me leí hace muchos años Las aventuras del barón de Mauthausen, que era una especie de diario de sus diarias aventuras. Bueno, estaba en la juventud, estaba viviendo en Cúcuta y eso fue uno de los libros que leí. ¿O has leído un testamento, memorias o libros de otra persona? También sería interesante plantear. Ahora, el testamento. ¿Qué es un testamento? Bueno, dice la Wiki, un testamento es del latín testario mentis, testamenta, testimonio de la voluntad. Es el acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes serán las personas, familiar o un tercero, que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. En la mayor parte del mundo, la enajenación de una propiedad ha sido una cuestión de costumbre social. Según Plutarco, el testamento escrito fue inventado por Solón. Hay una cita requerida y pendiente. Originalmente era un dispositivo destinado únicamente a los hombres que murieron sin un heredero. La frase en inglés "will and testament" se deriva de un periodo en el derecho inglés en el que en el inglés antiguo y el francés jurídico se usaban uno al lado del otro para una máxima claridad. Otros dobletes legales de este tipo incluyen allanamiento de morada y tranquilidad y paz. Paz y tranquilidad. El concepto de la libertad de disposición por voluntad, tanto familiar como es en la Inglaterra moderna y los Estados Unidos, ambos generalmente considerados sistemas de derecho consuetudinario, así como en los Navarra, así como en Navarra, no es ninguna manera universal. De hecho, la libertad total es la excepción y no la regla. Los sistemas de derecho civil a menudo imponen algunas restricciones a las posibilidades de eliminación, como en el caso de la herencia forzosa. Entonces, palabras más, palabras menos, ahí nos cuentan que es una herencia, un testamento. ¿Y por qué eso? Bueno, por cosas que están diciendo aquí, porque, por ejemplo, al final dice, de hecho, la libertad es la excepción y no la regla. ¿Sí? Y dice, los sistemas de derecho a menudo imponen, dice el texto, algunas restricciones a las posibilidades. O sea, básicamente nos están diciendo que ellos crearon un sistema y que ese sistema a su vez controla y se controla. Listo. Ahora en Colombia, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Por qué estoy hablando de esto? Ahorita se van a dar cuenta, perdónenme, ahorita les cuento. Tomado este Ministerio de Justicia, de la página del Ministerio, que dice qué va a hacer si deseo realizar un testamento. Entonces dice, para hacer un testamento usted debe realizar un documento y presentarlo ante notaría que contenga por lo menos lo siguiente: datos personales, debe mencionar si se encuentra casado o tiene unión libre marital, de hechos, circunstancias, bueno, todo eso que están diciendo ahí, mencionar si tiene hijos o padres vivos, realizarle el inventario de total de sus bienes, tanto muebles, vehículos como inmuebles, lotes, casas, fincas. Manifesté de manera libre y espontánea la voluntad de realizar este trámite, expresando a quien deja sus bienes, respetando los herederos forzosos y proporciones indicadas por ley. Se sugiere contar con la asesoría previa a un abogado con la finalidad de que su voluntad no se vulnere los derechos hereditarios establecidos por ley. El segundo paso es el testamento abierto, es decir, de carácter público, es decir, que el testador da a conocer sus disposiciones testamentarias a quienes acuden al trámite. Para realizar este tipo de trámite usted deberá, usted dice, acudir a notaría, llevar la información que le piden, ¿cierto?
y hay un testamento cerrado que es de carácter privado. Aportar la documentación, bueno, básicamente mi tío hizo un testamento de esos, ¿sí? Y mire toda la información que es. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Se supone que cuando Yahweh está hablando, o el creador está hablando con Enoch, allá en eternidad, porque llamemos a ese lugar donde estaban hablando eternidad, básicamente. Cuando están hablando en eternidad, Yahweh le está planteando a Enoch que él debe llevar unos libros, unos testamentos, unos documentos, donde Yahweh deja cómo él expresamente quiere que se le conozca, cómo él expresamente quiere que vivan los hombres, cómo él expresamente plantea que como él es el creador, entonces X y Y circunstancias defino como las que usted debe de hacer como mi creador, como mi creado, será decir, donde el creador define que sí y que no se debe y querer y hacer y no sé qué. O sea, todo lo que requiere este golem en esta tierra. Hace un tiempo atrás, hace bastantes años, casi unos 20, eh, me entregaron el testamento, mi tío me entregó un testamento. Quiero contar esto porque es básicamente mi propio ejercicio de lo que viví. En ese testamento mi tío puso las cosas, bueno, la casa que teníamos en Ikea la puso a nombre mío. Dejó todos los bienes a nombre mío y yo le pedí el favor que si no le molestaba, que mejor lo hiciera para mi mamá, mi hermano y para mí. Yo no sé y no conozco y no voy a contar así lo que supiera, no voy a contar el pasado ni la historia ni nada de esto. Pero esto yo le he contado porque eso le permitió que cuando él partiera estuviera todo organizado y no hubo inconvenientes. Solo fue esperar el tiempo y muchos años después se logró vender la propiedad y bueno, se partieron como yo había pedido a mi tío que se hicieran las cosas. ¿Sabe? El creador estableció esa misma voluntad. Pero no sé si usted ha visto películas donde, o novelas, sobre todo en las novelas, donde el millonario, archimillonario de la novela muere, el abuelo o el papá muere y deja un testamento. Entonces en el testamento dice, esto es lo que, esto es lo que, esto es lo que. Y entonces empiezan los unos y los otros a demandar, a pelear, a poner abogado, que te voy a hacer esto, que te voy a hacer aquello. Porque no quieren cumplir la voluntad, última voluntad de aquel personaje. Eh, de alguna manera la historia, o no la historia, no, las novelas y las películas y los libros a veces nos van contando en paralelo lo que ha estado ocurriendo en la historia. El capítulo 35 del libro de Enoch dice, la generación que dará el libro y otra que los leerá. Entonces nos dice que comparar con el segundo libro de los Nefilim, no voy a irme a ese libro porque no quiero enloquecer a nadie ahora. Entonces consideró Dios que de la simiente de ellos debía levantarse otra generación mucho después, pero de ellos muchos serían insaciados. Hubo unos planteamientos el jueves pasado, creo, tan pronto subí este planteamiento, pero de ahí para allá nadie más volvió a hablar. Ok, no voy a decir nada, gracias a los que aportaron, de verdad. Pero sería interesante que hubieran seguido mirando. Dice el verso 2, aquel que levante esa generación tiene el deber de revelarle los libros, ¿sí ve? Escritos por tu mano, como también el de tus padres, es a ellos a quienes él debe señalar la custodia del mundo, a los hombres fieles y obreros de mi verdad y mi gozo, para que no desconozcan mi nombre. Verso 3. Y ellos entregarán este saber a otra generación y aquellos a otros habiendo leído sean glorificados para siempre más que el primero. Entonces, preguntamos la clase pasada qué piensan de este texto. Y sí, hubo los comentarios. Pero quiero enfocarlos en esta hora para que
ubiquen y entiendan cómo funciona. Como expliqué hace algunos días, cuando estaba leyendo y estudiando y aquí me falta algo, es que en la pantalla del computador no logro leer todo. A ver si ahí me dejan, sí. Estudiando y aplico un sencillo concepto aprendido para leer y entender. Cuando leo el texto anterior, en mi caso, conecto estos detalles. Lo primero, cuando dice el verso 1, consideró Dios que la simiente de ellos debía levantarse otra generación mucho después. Parte de ellos muchos serían insaciados. Entonces yo lo primero que hago es que después de que leo palabras raras, las voy buscando y les voy buscando significado. Eso dice acá, insaciado. Entonces dice el diccionario, imposible o difícil de saciar o satisfacer. Apetito, curiosidad insaciable, dice el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Ahora hagamos un ejercicio de revisión histórica con lo que tenemos. ¿Cuántos hijos tuvo Enoch? Aclaremos. Antes que hay en esa historia del Génesis 2 Enoch, sí, es verdad. En esos textos de los primeros capítulos, del capítulo 4, 5 y 6 creo, aparecen dos Enoch para que lo tengan en cuenta. Uno es un descendiente de Caín y el otro es un descendiente de Jared, hijo de Set, o sea, viene por la línea de Set. En nuestro caso vamos a estudiar, es el segundo, vamos a hablar del segundo. Génesis 5 dice, 5, 21, 24 creo que es, a ver si tiene otros, 25. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Recuerde que la secuencia es que en el libro de Génesis nos dicen del hijo mayor. Es como lo único que a ellos les preocupa. En otros textos posiblemente usted encontraría los hijos e hijas de toda esta gente. De estas genealogías realmente sabemos es muy, pero muy poco. Tuvo los hijos de los cuales el único nombrado es Matusalén. Eso se los acabo de decir ahora. ¿Por qué se los digo? Porque es que es muy llamativo que en estos textos, en esta información que nos dan, eh, ay, se me abrió un programa que no había, en esta información que nos dan, no nos cuenten todo. Vuelvo y digo, es que si te cuentan las cosas, vos más o menos sabes para dónde vas, pero en este caso es muy complicado. Ahora, luego, otros descendientes hasta llegar a Noé. Pero entre Enoch y Noé, en esas generaciones llegó algo que cambió, según la historia tradicional, cambió los planes del Creador con el hombre. Ahora, esto es según el orden de la Biblia tradicional, o sea, si usted va al capítulo 4, entonces capítulo 5 tuvo estos hijos y capítulo 6, entonces empezó la maldad de los hombres hasta que llegaron los hijos de los hijos de Dios o los gigantes o como los quieren llamar y tuvieron hijos y entonces estos subieron a los nefilín y los nefilín. Esa historia es la que estoy nombrando acá. Pero según el orden de Enoch, los caídos ya las habían cometido. Es que aquí está el chiste. Cuando uno empieza a leer el primer libro de Enoch, dice que Enoch iba a presentarse ante Yahweh y en el camino se encontró a los caídos y ellos le dijeron, vaya, intervenga por nosotros ante el Creador. Entonces, si el texto está diciendo eso es porque ya ocurrió. Sin embargo, en los textos tradicionales nos dicen que, 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 que después de la muerte de Enoch de Matusalén, entonces viene el diluvio. ¿Sí ve? Ahí es donde quiero mostrarles. Habían traído de todo lo que se quiera a los hombres debajo del sol, en cuanto a revelación, conocimientos y más en todas las áreas conocidas y no conocidas por el hombre. Entonces, los caídos hicieron esto. En la película esta de Noé, la última que sacaron con Russell Crowe, es genial esa explicación. Solo al inicio, cuando Caín mata a Abel, están narrando que entonces los caídos vinieron y trajeron el hierro y la industrialización a esa primera civilización. Ayer yo les mandé bastantes, pero bastantes videitos que hablaban del asunto.
¿Cuál asunto? Ese pequeño lío de que hubo en la creación o en la evolución de la historia que nos contaron otras civilizaciones antiguas que florecieron y que en ciertos momentos vivieron una especie de reseteo. Esos reseteos podíamos llamarlo ese diluvio que la religión nos contó y del cual pues sí hay información. Cuando ocurren estas explosiones de conocimiento, llega un poco donde el conocimiento se está, llega un poco de situaciones donde el conocimiento se estanca y la insaciabilidad del hombre no. Explico. Mejor, aquí lo tengo. Entonces, cada cierto tiempo en la historia del hombre llega ese estancamiento. Cuando lo hace, genera un supuesto atraso en la evolución de la especie humana. Por ejemplo, y como dato reciente, por más de 50 años creímos que el hombre había ido a la luna. Y resulta que, ustedes se acuerdan ya el asunto de la luna fue revelado y pues como que no hubo tal cosa, ¿cierto? Ahora, también yo creo que ustedes recuerdan la historia de los celulares. En Colombia los celulares llegaron en el 90 y algo, no sé, ya leemos el dato. Pero yo me acordaba que yo había visto fotos e información que había leído de celulares de mucho antes. Así que me di a la tarea de buscar, investigar. Yo sabía que yo había visto eso y lo busqué hasta que lo encontré. La primera llamada desde un celular fue mire, vea, este señor, esta es la cara de este señor actualmente, y lo que tiene en su mano es un celular, el primer celular. Entonces dice, así fue la primera llamada por celular que sucedió hace medio siglo, que hace medio siglo sucedió un acontecimiento que revolucionaría por completa al mundo y a la economía mundial. El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, mírelo aquí, ese es Martin Cooper, entonces vicepresidente y director de innovación de Motorola, realizó la primera llamada desde un celular realmente portátil y ahí lo tiene en la mano. El teléfono que usted está viendo acá en la foto grande es la foto que este señor Martin Cooper tiene en la foto en 1973, un 3 de abril. O sea, haga cuentas. 3 de abril de 1973, no nos matemos con la fecha de abril, matémonos con el año 1973 a 2024, 51 años. Hace 51 años están los celulares. Ya existían, ya se usaban. Es más, si usted lee el artículo completo, usted se va a dar cuenta que la gente paga unas fortunas por andar con un kilo de teléfono, porque eso era un kilo. Ese aparato era un kilo lo que pesaba. O sea que llevamos 51 años hablando desde celulares, aunque para Colombia llegaron, según la wiki, la primera llamada en Colombia la originó Celumóvil en Barranquilla el 1 de junio de 1994. O sea, 74 a 94, 20 años, 73 a 94, 21 años después, conectando a Barranquilla con Bogotá y Nueva York, entre el empresario Julio Mario Santo Domingo, Carlos El Pibe Valderrama y María Cristina Mejía de Mejía, presidente de Celumóvil. O sea, 21 años después. ¿Usted se imagina esto? Ahora, ¿por qué se lo digo? ¿Cómo es posible que el invento novedoso en la humanidad, que es el celular, se crea en el 70 y llega 20 años después a Colombia? Bueno, si quieren más o menos darse en el coco, averigüen los televisores. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros, fuimos los que vivimos la experiencia de los televisores a color. En la casa, mi tío también, el que hizo el testamento, mi tío compró el televisor. Creo que eran apenas 2 televisores por la cuadra, o 3 si acaso, los que habían. Y eran los únicos a color. Pero en la única cuadra y en la única casa donde uno podía ver Tarzán, y no me acuerdo qué otro programa, que era del canal 2, porque nosotros podíamos ver solamente el canal 1. Y después salió el canal 2, después salió en TV Cable con Veracruz, un poco de cosas así. Pero cuando esto empezó, el canal 1 y el canal 2 era como en el 9, algo así. Y el televisor era de perilla donde uno movía el canal así.
Entonces uno iba a una casa que quedaba a 4 cuadras donde yo vivía, en una casa casi esquinera, y uno entraba a ver Tarzán media hora. Yo no me acuerdo si uno pagaba como 10 pesos o 5 pesos por entrar a ver Tarzán. Y una sola vez fui. Y pues preferirlo a ver cine. Mi mamá me llevaba a verlo en cine y ver películas, entonces era preferible verlo en cine que verlo en televisión. Pero eso ocurría, imagínense. Ahora, desde esos años, desde esos eventos, ¿cuánto habría avanzado la telefonía celular? Mire que nosotros hoy disfrutamos de televisores planos, ¿sí? Hay todavía quien tiene el televisorcito 16 por 9, no, ay, no me acuerdo la resolución de ese televisor redondo, pero hay quien todavía tiene esos televisores, pero ah, ya hay televisores que se enrollan y se guardan en algo que sería como una barra de sonido, se enrollan ahí. Y cuando usted quiere ver, pues vuelve y sale y usted lo puede ver ahí. O televisores totalmente transparentes, avanzado. Y si usted mira el asunto de la telefonía celular, pues tendría que decirles, pues ni mucho. Solo que han avanzado en las tecnologías que llevan por dentro los bichos. Pues hasta que Steve Jobs, el creador del iPhone, unió el teléfono con la cámara, con la agenda y con un reproductor multimedia en el iPhone, básicamente los teléfonos seguían siendo la misma cosa, los mismos celulares. O sea, simplemente en tamaño. Sí, porque la tecnología la mejoraban, entonces la hacían más pequeña, eso era mejorar. Yo me acuerdo cuando usábamos un teléfono tipo almeja chiquitico. Es que si usted dobla su dedo pulgar con su dedo índice, esa figurita que usted hace ahí, ese era el tamaño de ese celular. Sí, un celular almeja. Esos eran los celulares. Ya hoy volvieron a la moda de esos celulares estrambóticos. Entonces ya están los iPhone Max, Pro Max. Unas cosas, unas vacas. Si me hago entender ahora. Todo ha sido igual. La telefonía inalámbrica con aparatos que dependiendo de sus componentes eran más o menos cómodos de llevar y tenían dependiendo de antenas buena o mala señal. Claro que a pesar de todas estas tecnologías y avances, el hombre no ha ido a la luna. El hombre no quiere regresar a las plantas para sanar su cuerpo. Y en Guarne, en la entrada al parque principal, se sigue cayendo dañando las llamadas por tigo. Es muy chistoso. Si usted alguna vez viene a Guarne, mire donde está una especie de entrada al parque, que es un portón ahí grandote en tapia o cemento, yo no sé en qué será eso. Usted se para por ahí, usted va a hacer una llamada y se le cae. Es lo más normal. Ahí no hay cabinas telefónicas, ahí no hay nada de eso. Tiene que ir hasta la esquinita de arriba. Entonces la gente tiene problemas ahí y sube a la cabinita de arriba y ahí encuentra teléfonos para llamar por telefonía celular. Es muy chistoso. Ahora, generaciones de lectores y generaciones de consumidores. Históricamente, pertenecemos a generaciones que se distinguen en algunos de sus aspectos con este sencillo dato. Hoy en día hay más gente consumiendo contenidos a través de las redes que gente leyendo libros en cualquiera de sus formas. Hace unos años atrás recuerdo a Eduardo diciéndonos que el problema que tendrían las religiones en el futuro sería la tecnología, pues traería todo lo que la anterior ocultó, lo traería a vista de todos. Las religiones hoy están enfrentándose a eso y hoy tienen que defender, entonces algunas no defienden, sino que dicen que evolucionan. Y evolucionar es ser admisibles en ciertos asuntos que antes eran inadmisibles. Así que hoy tenemos todas las posibilidades de saber y revelar las verdades más profundas, pero nos enfrentamos a que la gente prefiere seguir consumiendo, siendo engañada desde el más joven hasta el más anciano, a partir de las redes sociales, que para su información existen más de las que creen o que conocen. Entonces, mire, esto es muy interesante. Yo me acuerdo una señora que estuvo yendo a Itagüí, después ella creo que se fue para Estados Unidos. Ella llegó por el tiempo de María Livia y Omaira. Ella nos decía que era amiguis de Cachiluna, y que ella se comunicaba con él por redes. Yo las redes realmente me vine a meter fue con Telegram. Y muchos años antes me hablaron de Facebook, pero siempre le tuve cosa a Facebook.
Después me di cuenta que Facebook compró a Instagram y que era la dueña de WhatsApp. Así que uso WhatsApp porque toca, porque la mayoría lo tiene, pero si por mí fuera no lo usaba, no usaba esa cosa. Para mí eso es una cosa, porque te controlan, te están revisando. Y de alguna manera, esas redes, yo he visto a gente 20, 30 años mayor que yo envuelta en redes, metida como mejor dicho, como si estuviera en el paraíso. Son consumidores, así como veo a jovencitos en las mismas, y así como ahorita hay una campaña para que los jóvenes adolescentes no usen redes sociales, porque supuestamente ya se dieron cuenta del daño después de 20, 30 años de usarlas, ya que los tienen enviciados y adictos, ahora sí dijeron que son malas. También deberían ponerle algo a los adultos que se meten allí y se enloquecen con eso. Otro ejemplo estaría en la facilidad para acceder a la literatura compleja, como la que ya estudiamos aquí, frente a la cantidad de gente que la lee y la comparte y la aplica. Si usted va y busca en YouTube un video de Enoch, usted encuentra que los videos de Enoch, de los relatos de Enoch, los han visto cantidades de veces. Pero en esas cantidades de veces la gente lo ve y dice, ay, sí, vea qué verdad o qué revelación o qué. Pero ya el asunto no hace ninguna mella. Y ahí es donde deberían preocuparse, la gente debería preocuparse porque no es simplemente leer, es leer, entender, conectar y aplicar. Si yo pensara en lo que ha estado ocurriendo en la historia y lo que dice no, tendría que preguntarme, ¿seremos una de las generaciones nombradas en Enoch? Porque recuerde que el texto dice que habrá una generación que leerá el libro, pero que habrán otras generaciones mucho más adelante, porque el libro de alguna manera se iba a embolatar y después iba a volver a aparecer. Entonces yo me pregunto, ¿seremos una de las generaciones nombradas por Enoch? ¿Usted qué dirá? Los libros escondidos, encontrados y revelados. Históricamente, esos libros de Enoch y otros estuvieron escondidos, fuera del radar del 99.99% de la humanidad. Ese punto 0,1% de la humanidad los ha tenido. Simplemente no existen, entre comillas, sería lo que siempre se afirmaría, hasta que llegó la tecnología y alguien, no sabemos quién, se permitió sacarlos de su escondite y liberarlos. Claro, tuvieron que ser tocados en sus traducciones por los religiosos, es apenas normal, pero salieron al público. Y el texto llegó a decir luego que aquel que levante esa generación tiene el deber de revelarle los libros. Les aseguraría que cada cierto tiempo estos libros han de haber salido de bibliotecas o algo así. Se exponen, alguien los entiende, los revela y vuelven a su escondite por haber provocado alguna clase de liberación mental. Pero ojo, la generación que se levante tiene el deber de revelarle los libros, es lo que dice el libro de No. Ahora, pregúntese, ¿seré yo? ¿Será usted? Continuemos. Ahora, antes de continuar, quiero aclararle. Es que si cada cierto tiempo el libro de Enoch aparece y desaparece, entonces la pregunta obvia que hay que hacerse siempre es, bueno, si apareció o desapareció el libro de Enoch, entonces, ¿cuál es la situación aquí? Entonces tenemos que ser muy, muy, pero muy conscientes en este asunto, entendiendo que los libros de Enoch cuando aparecieron, estuvieron ocultos por una cantidad de tiempo, aparecieron, pero entre aparecer y que alguien los entienda, los explique y los plantee para la aplicación a la vida, está el asunto. ¿Por qué? Porque las religiones, siempre que aparece alguien con un apócrifo, las religiones van a decir no. ¿Por qué? Porque ese libro les va a complicar la vida. Ese libro les va a decir que eso que están diciendo, que están enseñando es mentira. Les van a decir que ese libro que están compartiendo entre otros, ese libro les va a hacer daño, les va a dañar la fe, les va a negar la autoridad del Cristo, bueno, cualquier cantidad de cosas.
Una de las cosas que yo me encontré cuando empecé con el asunto de plantearme lo de la Trinidad, les cuento, fue algo muy llamativo. Yo empecé a consultar sobre la Trinidad y tenía los grupos que decían que no a la Trinidad, todo aquello. Y cuando estaba en ese proceso, un día investigando, me metí a una universidad. Yo tenía goma por meterme a las universidades que tenían acceso electrónico a sus bibliotecas. En las universidades suben a las bibliotecas las tesis de los estudiantes. Así que fui y me metí en una biblioteca, no me acuerdo exactamente cuál, eso sí se los digo, no me acuerdo cuál. Pero lo que sí me acuerdo, y muy bien, es que entré a una biblioteca y en esa llamativa biblioteca, había una tesis doctoral de un pastor evangélico, donde él reconocía la inexistencia de la doctrina de la Trinidad. Yo la compartí por ahí. Yo no sé si a alguien de ustedes le llegó, pero me puse a leerla y era increíble lo que este tipo explicaba. Y era un pastor de una iglesia trinitaria. Sin embargo, él tenía que seguir en el cuento de sustentar la Trinidad, pero en sustentarla terminó encontrando que no había forma de sustentarla. Ese libro quedó allá, en una biblioteca de un seminario bíblico. Allá quedó oculta, allá quedó, nadie la iba a ir a ver, porque está hablando en contra de todo lo que ellos creen. En Colombia, por ejemplo, cuando nos iban a vacunar, bueno, nosotros no nos vacunamos, pero cuando dijeron que había que vacunarse, las farmacéuticas que trajeron las vacunas a Colombia hicieron un negocio con Duque, con el ministro presidente en ese momento de salud y con la representante de la OMS para Colombia, donde esos documentos, esos contratos iban a estar guardados, sellados por 25 años, que básicamente es donde ellos escondían que esas vacunas no servían para el COVID, que eran unas pruebas y unos ensayos que iban a hacer con toda la población, y que ellos no iban a asumir ninguna responsabilidad económica por el lío que iban a causar. El gobierno firmó y dijo que eso se sellaba. En otros países eso ya se ha destapado porque hoy en día eso no se acepta. Entonces imagínense. Continuemos. El verso 2 dice, escritos por tu mano como también el de tus padres, es a ellos a quienes él debe señalar la custodia del mundo, a los hombres fieles y obreros de mi verdad y mi gozo para que no desconozcan mi nombre. Para poder entender este pequeño rompecabezas deberíamos disponernos a conectar información que la religión, la economía, la educación y la política, los cuatro jinetes, no aceptarían, porque estarían diciendo que lo que ellos nos han enseñado es mentira. Un ejemplo de este asunto es el que todos ya conocemos, de la verdadera historia de Jesús hombre frente a la historia del Jesús que nos enseñó la religión. Para la mayoría de personas que nos escuchan o han leído nuestras clases, recuerdan la historia de un atuendo de piel que permaneció entre el linaje de Seth. No sé si ustedes lo recuerdan, ojalá lo recuerden. Ese atuendo, ese atuendo de piel que cargaban los hijos de Seth, fueron robados y terminan en, bueno, ya hacernos cuenta, 7:24-29. Y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cush, porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados a Hanoc, el hijo de Jared. Y cuando Hanoc fue llevado a lo alto a Yahweh, él los dio a Metushelach, su hijo. Y a la muerte de Metushelach, Noé, perdón, bueno, volvamos, es que llamaron por teléfono, qué buen horario para llamar, ¿no? Busqué un horario donde nadie llamara y llamaron. Bueno,
Y Noah los tomó y los trajo dentro del arca y estaban con él hasta que salieron del arca. Y en su salida Ham robó los atuendos de Noah, su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Y cuando Ham tuvo conocimiento, su primogénito, Cush, él le dio los atuendos en secreto. Y estuvieron con Cush muchos días, y Cush también los escondió de sus hijos y hermanos, y cuando Cush tuvo a Nimrod, él le dio esos atuendos por su amor por él. Y Nimrod creció y cuando él tenía 20 años de edad, él se puso esos atuendos. Ahora, recuerden que eso tiene una historia que no nos vamos a meter en ella hoy. Pero, ¿dónde estarán esos atuendos? Responderlo es como responder al asunto de los libros. ¿Dónde están los libros de Enoch? Pero sabemos por historia que esos atuendos los tiene alguna familia de arcontes que la entregaron a los hombres y que allí y que llevan y que Si vieron unos videos que les mandé ahí de pronto podrían tener pistas. Lo mismo podría pasar con los libros, lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque siempre han hecho la misma cosa. Ahora, son libros que según descripciones tendrían herramientas para vivir en la tierra bajo algo muy poderoso. Entonces imagínense. Yahweh establece, o el creador establece unos patrones, los entrega en libros, los libros vienen, pero los libros se pierden en el tiempo. Los atuendos de Adán y Eva también se pierden en el tiempo. La historia mitológica religiosa dice que eso existe. Si como tal existiesen, pues tienen que tener un gran poder y han estado escondidos por X cantidad de siglos. Y lo mismo nos traería a hablar el asunto de los libros. ¿Qué controlan los libros? Eso sería complicadísimo saberlo. Ojalá, pero sería complicadísimo. Civilizaciones antiguas como las que pudieron ver en los videos enviados previamente posiblemente tuvieron acceso a esto. Y en su momento dado a esos libros, atuendos y más empezaron a controlar a los hombres. Entonces históricamente eso ha estado ocurriendo. Escuchen a este hombre. ¿Cómo puedo controlar a un pueblo sin que se dé cuenta de que está siendo controlado? Hipnotizando su mente, manipulando sus pensamientos, siendo el creador de esa narrativa, de esa historia compartida, que intenta explicar ciertos hechos que ocurren en nuestra existencia, en nuestra realidad, y de pronto empiezas a escuchar una cantarella por parte de los medios de comunicación, por parte de partidos políticos, por parte de supuestos expertos, y empieza eso a convertirse en una conversación sin venir a cuento, en una cena, estás ahí bebiendo con tus amigos y alguien saca el tema porque ha salido en las noticias. Y pobre de ti que no estés informado. No escuchas las noticias de verdad, Hazlo por la democracia. Informado, es hacia adentro. Fórmate, transfórmate, viene de dentro. Esto es una desinformación. Tiene que ver con unos intereses, con unas agendas dominantes. Es que se hacen con esa hegemonía cultural, dueños de un relato. Esto es lo que está pasando. Aquí es donde quiero que prestéis atención. Empiezan a hablar de ello como si fuera propio. La mayor estafa en la vida es pagar impuestos sobre el dinero que ganas. Pagar impuestos sobre las cosas que ya posees, por las cuales ya pagaste impuestos con dinero que fue grabado. Léalo de nuevo y dése cuenta qué es lo que está pasando. El control químico de la sociedad hará que el rebaño coma de la mano del dueño sin percibir que va a la matanza. Esos textos y ese video nos están diciendo que históricamente esta gente ha estado controlándonos y haciendo esto que estamos nombrando a través de posiblemente esos manuscritos y esas cosas. ¿Terminamos? Sí, terminamos. Les dejo esta lecturita para ir revisando y pensando. Las próximas 3 clases serán grabadas y dejadas en YouTube. Les dejaré los links cuando termine. Aquí les dejo y les mandaré esto cuando sea el momento. Listo. Terminamos. Que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su favor, que Yahweh dirija su bendición hacia ustedes y les dé la plenitud de la Aleph Tav. De este modo colocamos el nombre de nuestro Yahweh sobre ustedes para que nuestro Yahweh les bendiga. Que Yahweh les bendiga y les guarde.